Así que quiere usted que yo le ayude a modernizarse. ¿Y su marido Fernando qué piensa de todo esto? Vale, muy bien. ¿Y qué es lo que había pensado exactamente? Ajá, Instagram. Muy bien. ¿Qué le parece la católica rubita? Sí, yo creo que algo más un poco serio. Muy bien. ¿Y qué le parece Twitter? Vale, vale. También vamos a crearle un Twitter. Va a ser arroba... ¿Sabe usted lo que es el arroba? Uf, ahí lo que me queda por enseñarle. Ah, hola, muy buenas, queridos alumnos. Me encontraba en este momento ayudando a la reina Isabel la Católica a modernizarse un poco. Precisamente el tema que vamos a comenzar ahora es el de la Edad Moderna, pero no la Edad Moderna de ahora, sino la del siglo XV y XVI. Así que vamos a comenzar, pero permitidme que me despida de la reina. Majestad, tengo que comenzar mi clase ahora. ¿Le importa que retomemos esto en otro momento? Vale, pues muy bien. Permítame que le acompañe a la puerta. Adiós, Majestad. Adiós. Y después de haber conocido a la reina Isabel la Católica, tenemos que dar comienzo a este vídeo, el cual se titula... Pues bien, vamos a comenzar el tema de los orígenes de la Edad Moderna, un tema que va a tener solo 2 vídeos. El primero de ellos es este y nos vamos a centrar en la formación del Estado moderno, para luego estudiar cómo se produce el cambio cultural de esta etapa, el humanismo, el renacimiento y por último la reforma de la religión cristiana. En este vídeo hemos dejado ya atrás la Edad Media y vamos a comenzar ahora a adentrarnos en una nueva etapa en la historia, una etapa conocida como la Edad Moderna, en la cual se producen unos cambios tan tremendos, un asunto realmente tremendo, que precisamente por ello hablamos de un cambio de edad, desde el medievo hasta la modernidad. Este cambio que se produce de una etapa a otra es lo que vamos a estudiar en estos 2 vídeos. Pero antes de ello tenemos que saber cuáles son las características del final de la Edad Media. Ya sabemos que la Edad Media entró en crisis en el siglo XIV, una crisis que comenzó a superarse en el siglo XV, iniciándose un periodo de recuperación económica después de esta crisis tan tremenda. Esta recuperación se va a caracterizar por los siguientes puntos. El primero, el crecimiento demográfico tras superar, por ejemplo, la peste. Además, nos encontramos con un nuevo auge comercial de Europa y el Mediterráneo tras haber abandonado esta etapa de crisis. Asimismo, nos encontramos con que se produce una recuperación del esplendor de las ciudades, así como también el final de las guerras medievales. Todo ello hace que en el siglo XV no solo hablemos del final de la crisis del siglo XIV, sino también del final de una era, la Edad Media, que va a quedarse atrás debido a los cambios tan importantes que se van a producir a partir de este siglo. Una de las características más importantes del mundo moderno serán el nuevo tipo de monarquías y de gobierno de los estados. Y es que a partir del siglo XV se va a producir una centralización del poder y una unificación territorial en la mayoría de los reinos. Tenemos que recordar cuál es el devenir por el que han pasado las monarquías europeas. Recordemos que en la Alta Edad Media las monarquías tenían que convivir con el feudalismo, es decir, ceder el poder territorial de sus reinos a los señores feudales para su protección. A partir de la Baja Edad Media se va a producir una consolidación del poder de las monarquías frente a los señores feudales. Esta consolidación va a terminar en la Edad Moderna, cuando los reyes asumen plenamente el poder en sus territorios. ¿Cuáles son las características de la monarquía autoritaria o de las monarquías modernas? La primera característica es que nos encontramos con una nobleza sometida por la monarquía y con el apoyo de la burguesía. Nos encontramos también con que la administración del Estado ya no va a hacer uso de los señores feudales, sino de una nueva administración mediante un cuerpo de funcionarios que van a organizar el Estado y mediante unas leyes uniformes en todo el reino. Asimismo, la monarquía autoritaria va a prescindir de los ejércitos de nobles. Recordad que en la Alta Edad Media los reyes apenas tenían ejército propio y dependían de los caballeros de los señores feudales. Pues bien, en la Edad Moderna las monarquías autoritarias se van a hacer con un ejército permanente formado por soldados profesionales. Y por último, la última de las características importantes que vamos a destacar era
el desarrollo de la diplomacia. La diplomacia nos hablará de un nuevo tipo de relaciones entre los estados. Ahora la guerra no será la única forma de relacionarse, sino también los acuerdos, por ejemplo, los acuerdos matrimoniales. La diplomacia además llevará a la aparición de un nuevo oficio, el de embajador. Los reinos colocarán embajadores en los reinos vecinos para llegar a acuerdos entre ellos a través de esta figura. Una vez vistas las características de los estados modernos, vamos ahora a centrarnos en un proceso que también se llevará a cabo en el siglo XV y que será muy importante para el futuro. Y es que a partir del siglo XV se van a producir unos descubrimientos geográficos importantísimos para toda Europa y para todo el mundo. Asia, África y un nuevo continente, América, serán descubiertos. ¿Cuáles son las causas por las que los reinos europeos van a lanzarse al descubrimiento de nuevos territorios en estos continentes? La primera causa será la búsqueda de nuevas rutas comerciales, basada en un problema principal, y es que, debido al poder del Imperio Otomano en el Mediterráneo, las rutas comerciales con Oriente no podían ser usadas por los reinos europeos. Asimismo, nos encontramos con que en esta época se están produciendo unas importantísimas mejoras en la navegación, con la invención de la brújula, del astrolabio, con el desarrollo tan importante de la cartografía y con la construcción de nuevos buques muy apropiados para la navegación, como son las carabelas. Además, y como veremos en el vídeo posterior, se va a producir una apertura mental. El Renacimiento, que veremos más adelante, llevará al hombre a la búsqueda de nuevos territorios inexplorados en todo el mundo. ¿Cuáles van a ser las dos grandes potencias descubridoras de esta época? Pues debido a su posición privilegiada, Portugal y Castilla serán estas dos grandes potencias y lanzarán a Europa a territorios en África, en Asia y, como ya veremos más adelante, en América, el nuevo continente que se descubrirá a partir del año 1492. ¿Cuáles son las consecuencias de estos nuevos descubrimientos que van a producirse en todo el mundo? De pronto nos vamos a encontrar con que el Atlántico va a reemplazar al Mediterráneo como centro del comercio europeo. Otra de las consecuencias que traerán estos descubrimientos será la creación de grandes imperios coloniales. Dos principalmente, como ya sabemos, Portugal y la monarquía hispánica o España. Y por último, otra de las consecuencias que vamos a estudiar de los descubrimientos geográficos del siglo XV será científica, porque debido a estos descubrimientos nos vamos a encontrar con que va a conocerse gran parte del mundo hasta entonces desconocido y va a demostrarse al fin la esferidad de la Tierra, algo que hasta entonces no había podido ser descubierto a pesar de que ya el hombre lo afirmaba desde siglos atrás. ¿Cuándo se demostró la esferidad de la Tierra? Pues cuando el hombre dio la primera vuelta al mundo. Es el caso del viaje de Magallanes Elcano entre el año 1519 y 1522, que partió de Sanlúcar de Barrameda hacia América y llegó al mismo puerto español desde Oriente. Y por último, vamos a terminar el vídeo de hoy estudiando brevemente cuáles son las relaciones y las características fundamentales entre los principales reinos de la Europa del siglo XV y XVI. Tenemos que saber que este tipo de monarquía autoritaria que hemos estudiado en este vídeo y que vimos ya en el vídeo de los Reyes Católicos va a consolidarse no solo en la monarquía hispánica, sino también en reinos como Inglaterra, Francia o Portugal. Sobre Francia en esta época, ¿qué podemos decir? Pues Francia será la vencedora de la guerra de los 100 años contra Inglaterra. Ello hará que aglutine todo el poder en su territorio. Francia además era la principal enemiga de la monarquía hispánica. El Imperio Germánico, o también llamado el Sacro Imperio Romano Germánico, será una agrupación de estados germanos que van a elegir a un emperador común. Este imperio será la potencia principal de Europa Central. La monarquía hispánica, como ya hemos visto, se formará tras la unión dinástica de Castilla y de Aragón y se convertirá en la potencia hegemónica, es decir, la más importante de Europa a partir del siglo XVI, cuando, debido a la política matrimonial de los Reyes Católicos, une sus destinos con el Imperio Germánico. ¿Cuál es la situación de Italia? Pues tenemos que saber primero que Italia no era un país unido como ahora, sino que estaba formado por diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de Nápoles, que dependía de Aragón, o por ejemplo el reino de Milán, que será absorbido por el Imperio Germánico. Asimismo, también nos encontramos con reinos independientes. Es el caso de Florencia, de la República de Venecia, o por ejemplo de los estados pontificios, los cuales estarán gobernados por el Papa y que en esta época moderna funcionará
como un imperio más. Y por último, ¿cuál es el gran enemigo de todos estos reinos que hemos visto hasta ahora? Pues el Imperio Otomano, es decir, el mundo musulmán. El Imperio Otomano conquistará al Imperio Bizantino y hará que de pronto en las fronteras de Europa Central se encuentre el peligro del mundo musulmán. Ello hará que todas las monarquías cristianas se unan de nuevo contra el Islam y resurja otra vez el ideal de cruzada. Fue tan importante la caída de Constantinopla que por ello hablamos que es este hecho el que marca el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Hemos estudiado el cambio político que se produce en los reinos europeos en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. En el próximo vídeo de este tema estudiaremos cuál es el cambio que se produce no en la política, sino en la sociedad y en la mentalidad de las personas de esta época. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Me llamo Luisa Ignacia Roldán, aunque me llaman la Roldana. Nací en Sevilla en el año 1652 y me crié rodeada de imágenes de Cristos, vírgenes y santos que se esculpían en el taller de mi padre, Pedro Roldán, un importante escultor que tenía muchos encargos en la ciudad. Desde muy joven ayudaba en las tareas de la talla de la madera. Mi padre se dio cuenta enseguida de mi talento. En su taller aprendí dibujo y moldeado. Me casé, sin el consentimiento de mi padre, con un joven aprendiz que llegó al taller. Eso hizo que tuviera que abrirme camino sola. Trabajé en varias ciudades andaluzas y viajé a Madrid, donde conseguí ser escultora de cámara, primero del rey Carlos II y después de Felipe V, cargo excepcional para una mujer de mi época, aunque pasé escasez económica, pues los pagos de la Hacienda Real se demoraban cada vez más y en ocasiones no llegaban. Dicen que mis esculturas, además de bellas, están llenas de ternura y delicadeza, y que introduzco realismo y humanidad en la religiosidad. Llama la atención el tratamiento de las manos que esculpo. Trabajo sobre más materiales que mi padre, pues además de la madera, trabajo el barro y la plata. También dicen que si hubiera permanecido en el taller de mi padre, hubiera pasado menos penurias, pero mi brillantez hubiera quedado encubierta dentro de las producciones del taller. También dicen que mi verdadera personalidad artística se refleja en las pequeñas esculturas y en las escenas y figuras de belenes que modelé en barro. Dicen que ese arte cercano y sencillo es una novedad dentro de la escultura española de mi época. Muchas personas opinan que soy la escultora más importante del barroco español. La roca Petra. Me llamo Petra, soy una roca. Estoy formada por varios minerales. Otras compañeras mías están constituidas por un solo mineral, pero yo estoy compuesta de granitos de varios minerales distintos. Formo parte de una cordillera de gran altitud. Estoy a la intemperie. El viento sopla y sopla sobre mí, a veces con mucha fuerza, tanta que parece que quiera arrancarme de la montaña. Pero yo soy muy dura y me resisto a su ímpetu. La lluvia y la nieve caen sobre mí y el agua se filtra por las pequeñas grietas de mi superficie. Cuando el sol se pone baja mucho la temperatura. Por la noche hace tanto frío que el agua que se ha metido en mi interior se convierte en hielo. El agua cuando se hiela aumenta de tamaño y a veces me rompe. De esta forma consigue desprenderme de la cumbre y voy rodando, rodando por la ladera de la montaña hasta llegar al pie de la cordillera. Allí me encuentro con montones de trocitos de roca como yo. Hasta allí van llegando millones de fragmentos de montaña que caen por la fuerza de la gravedad o que son arrastrados por la corriente de los ríos y los van depositando encima de mí.
Somos tantas que formamos una gran masa de piedras que cada vez pesa más y más. Pesamos tanto a causa de la acumulación de los materiales desprendidos de las montañas que nos vamos hundiendo poco a poco bajo la corteza terrestre, y algunas, las que estamos debajo, llegamos incluso al manto. A medida que me hundo más profundamente, voy notando cada vez más calor. El interior de la Tierra es muy caliente, y yo me voy calentando cada vez más. Además, noto todo el peso que tengo encima. La presión que ejerce sobre mí ese gran peso junto con el calor cada vez más intenso del interior de la Tierra hacen que los minerales que tengo en mi interior se transformen. Entonces empiezo a fundirme. Me he convertido en magma. Después de mucho tiempo, cuando la presión es ya muy grande y el calor ardiente, siento la necesidad de salir de nuevo a la superficie. Echo de menos el sol, la lluvia, el viento jugando conmigo, así que empiezo a buscar una salida desde el manto hasta la corteza. Por fin encuentro una grieta que se abre paso hacia la superficie. ¡Es un volcán! Subo por su chimenea, empujada por los gases que se han formado a mi alrededor. He estado sometida a grandes presiones y tengo ganas de liberarme. Por eso, muchas veces, salgo de forma abrupta, en forma de erupción. Cuando por fin salgo del interior de la Tierra, aún soy incandescente, soy lava, pero enseguida empiezo a enfriarme. Pronto vuelvo a ser sólida y dura. Así permanezco hasta que el viento, el agua, los seres vivos y otros agentes vuelvan a fragmentarme e inicie de nuevo mi transformación. Smile and Learn. Hoy, en las capas de la Tierra, aprenderemos la geosfera. La geosfera es la capa interna de la Tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido sobre el que poder vivir. La geosfera tiene un grosor aproximado de 6.370 kilómetros y está formada por rocas, minerales, magma y arena. Cuanto más nos acercamos a su centro, mayor es la temperatura, densidad y presión. La geosfera está formada por 3 capas concéntricas en movimiento constante: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera. Según la zona, puede medir de 5 a 30 kilómetros. Está formada por los continentes y el fondo de los océanos. En la geosfera se encuentran las placas tectónicas, que forman parte tanto de la corteza como del manto. Esta zona la conocemos como litosfera. Las placas tectónicas están en constante movimiento, moldeando así la corteza terrestre. Los movimientos más bruscos de las placas tectónicas son responsables de los terremotos. La segunda capa de la geosfera se conoce como manto, y es casi el 82% del volumen de la Tierra, alcanzando los 2.900 kilómetros de profundidad. En el manto, las temperaturas son muy altas, entre 700 y 1.300 grados centígrados, y es por esto que las rocas que lo forman están fundidas. A estas rocas fundidas las llamamos magma. Hay ocasiones en las que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas, llegando a la superficie terrestre. De esta forma es como los volcanes entran en erupción. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y mide unos 3.500 kilómetros de profundidad. La parte interior está formada por hierro sólido y la parte externa es líquida y está formada por hierro y níquel fundido. La temperatura es altísima en el núcleo, de 4.400 a 6.000 grados centígrados. La diferencia de presión y de temperatura del núcleo externo forma movimientos en el metal fundido, provocando corrientes eléctricas que crean campos magnéticos. ¿Sabías que gracias a estos campos magnéticos podemos usar utensilios como la brújula? Y estas han sido las capas de la geosfera. ¿Te han gustado?
¿Aún crees que la Tierra es plana? Entre otras muchas pruebas, imágenes tomadas desde el espacio desde distintos puntos de vista demuestran que tiene forma de esfera. La Tierra tiene forma de esfera, pero no es una esfera perfecta. Tiene una superficie rugosa debido al relieve de las montañas y del fondo de los océanos. Además, gira sobre sí misma. Y la fuerza centrífuga que surge de este giro provoca que se abulte en el ecuador. Aunque estas irregularidades son muy pequeñas en comparación con el tamaño de la Tierra, la superficie de la Tierra es tan compleja que no podemos utilizarla directamente para hacer mapas. Pero ¿y entonces qué podríamos utilizar? Los científicos han ideado varios modelos de superficie de la Tierra para distintos fines. Uno de ellos es el geoide, una superficie ficticia que representa la fuerza de la gravedad. Es más sencillo si lo vemos mediante una sección transversal. Pero la gravedad no es igual en todas partes, porque tampoco son iguales todos los materiales de los que está compuesto el interior de la Tierra. En conclusión, el geoide es muy complicado y tampoco sirve para hacer mapas. En la práctica, se suele utilizar como superficie ficticia un elipsoide, que es una superficie que resulta de hacer girar una elipse sobre uno de los ejes que pasa por su centro. En algunos casos, también se emplea una esfera, aunque esta no se adapta tan bien a la forma de la Tierra como lo hace un elipsoide. De acuerdo, pero ¿cómo hacemos los mapas a partir del elipsoide o de la esfera? Imaginemos que queremos dibujar la línea que define el contorno de los continentes. Hoy día podemos medir los puntos de esa línea sobre el elipsoide directamente con un GPS. La posición de cada punto se da con dos números, longitud y latitud. La longitud es un ángulo que se mide sobre el ecuador, con origen en un meridiano hasta el meridiano que pasa por el lugar en cuestión. La latitud también es un ángulo, en este caso medido sobre cualquier meridiano, con origen en el ecuador y hasta el punto o lugar en cuestión. Una vez conocida la posición de los puntos sobre la esfera o el elipsoide, los dibujamos en una pantalla o en un papel utilizando unos cálculos matemáticos que llamamos proyecciones cartográficas. Una manera de construir una proyección es la siguiente. Imagina una bombilla cerca de la Tierra o elipsoide e imagina un plano tangente al elipsoide. La luz pasa por los puntos del contorno y se proyecta sobre el papel. Es decir, la sombra da lugar al mapa, que será distinto si cambiamos la posición de la bombilla. Sin embargo, parece que la sombra está deformada. Y no es que el mapa mienta o sea incorrecto, sino que en función de la posición de la bombilla con respecto al elipsoide, es decir, en función de la proyección cartográfica que empleemos, obtendremos un mapa que conserva mejor unas dimensiones u otras. Fijaos, en este mapa, el camino que une Ciudad de México con Lisboa parece diferente que en este, pero en realidad es la misma trayectoria. Los mapas también cambian el tamaño y la forma de las áreas. Aunque estemos acostumbrados a ver esto, este es el auténtico tamaño de Groenlandia con respecto a África. Esto se debe a que estamos dibujando el mundo sobre una superficie plana. Sin embargo, sobre el mapa podemos medir superficies, ángulos o distancias. Aunque no todos los mapas sirven para medir cada una de estas dimensiones. Para medir superficies tenemos que usar un mapa que esté hecho con una proyección equivalente. Un mapa en proyección equivalente puede cambiar las formas, pero el valor de las superficies respecto a la realidad se mantiene. Para medir ángulos, tenemos que usar un mapa que esté hecho con una proyección conforme. En estos mapas podemos medir el ángulo entre cualquier par de direcciones. Y para medir distancias, tenemos que usar un mapa que esté hecho con una proyección equidistante. Pero ojo, en el caso de las distancias, no se pueden medir en cualquier dirección. Además, las direcciones sobre las que sí se pueden medir dependen del tipo de proyección equidistante. ¿Cómo? ¿Que no podemos medir cualquier distancia sobre el mapa? No te preocupes, si usas un mapa que tenga una escala grande, como por ejemplo un mapa topográfico que representa una pequeña porción de territorio, puedes medir cualquier distancia, ya que están pensados para que los errores no sean apreciables. Por tanto, el mapa perfecto no existe. Los mapas que representan toda la Tierra
producen más deformaciones, aunque algunas proyecciones cartográficas tratan de deformar la realidad en su conjunto lo menos posible. Esto ocurre, por ejemplo, en la proyección Winkel-Tripel. En los mapas que representan una pequeña porción de territorio en lugar de todo el mundo, el papel tangente está más cerca del elipsoide, por lo que la deformación del mapa es menor. Esto ocurre, por ejemplo, en la proyección Universal Transversa de Mercator, o UTM. En la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional se emplean diversas proyecciones cartográficas, principalmente la proyección UTM y la proyección Lambert. Estoy seguro de que ahora ya sabes mejor cómo es la forma de la Tierra y cómo se representa en los mapas. ¿Alguna vez te has sentido perdido en el campo? ¿O no has ido a conocer una zona que te gusta por miedo a perderte? Vamos a aprender a ir al campo orientándonos con un mapa y una brújula. Lo primero, saber dónde estamos. Luego buscaremos el norte con la aguja de la brújula. Haremos coincidir el norte del mapa con el norte de la brújula y así ya tendremos el mapa orientado. Y con el mapa orientado todo cuadra mucho mejor, ¿verdad? Ahora quiero ir de este punto a este otro. Pongo la brújula con la línea de camino paralela a la dirección que quiero tomar. Giro el limbo móvil de mi brújula para que la flecha del limbo esté mirando al norte, paralela a la cuadrícula del mapa, que en España siempre indica el norte. Y girándonos nosotros, haremos coincidir la flecha del limbo móvil con la aguja magnética y caminaremos hacia donde nos indica la flecha del camino de la brújula. Cuando empecemos a andar, es mejor consultar a menudo el mapa, sobre todo en cada cruce de caminos. Aunque algunos es posible que no salgan. No hay que olvidar que el mapa es una representación simplificada del territorio. Lógicamente, el territorio es mucho más complejo que un mapa. Para comprobar que vamos por donde queremos ir, es útil revisar los caminos y sus cruces, pero también mirar si vamos subiendo o bajando por el camino. Si hemos pasado una vaguada o un collado o parte alta. Elementos como edificios o fuentes que tenemos cerca, redes de alta tensión, si están en el lado bueno del camino. Por eso, conviene estar familiarizado con los símbolos del mapa. Pero si a pesar de todo no nos hacemos con mis amigos el mapa y la brújula, siempre nos quedarán las apps. Haber empezado por ahí. Se puede utilizar la aplicación Mapas de España, que está muy bien para salir al campo y no perderse, aunque hay otras. Cargaremos el track que previamente hemos bajado de una página de rutas, del centro de descargas del CENIG o que nos haya pasado alguna amiga o amigo. Conectaremos el GPS del móvil. Recomendamos ponerlo en modo solo GPS para que no gaste datos y ahorre batería. Y si la ruta va a ser larga, mejor ponerlo en modo avión para optimizar el gasto de batería. Para evitar que la falta de cobertura perturbe nuestra ruta, también es conveniente descargarse el mapa previamente para que esté disponible offline. Y ya es hora de seguir la ruta que hemos cargado. Y ahora a disfrutar de vuestro entorno natural. Pero recordad, sed muy respetuosos con los animales, las plantas y las rocas. No cojáis ni dejéis nada,
Y llevad siempre con vosotros una bolsa de plástico en la que tirar vuestra basura. Que la única huella de tu paso sea la de tu track. ¿Qué harías sin cobertura en el GPS? Claro, usar un mapa. ¿Sabéis lo que significa la palabra ignoto? Antiguamente, los lugares que no estaban cartografiados se calificaban de ignoto, es decir, desconocido. Sobre la superficie de la Tierra ya no quedan lugares ignotos porque los mapas han acabado con ellos. Un mapa es el medio de comunicación que usan los humanos para transmitir cómo es el territorio. Las dimensiones del contenido de un mapa se expresan por medio de la escala, que relaciona las distancias medidas en el mapa con las dimensiones reales. A escala 1/25.000, cada milímetro medido en el mapa equivale a 25 metros de la realidad. Un campo de fútbol se representará en el papel con un rectángulo de 4 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho. La posición de cualquier objeto sobre la Tierra se define a través de coordenadas. Con una cuadrícula de abscisas y ordenadas visibles sobre el marco del mapa, que permite ubicar cualquier elemento representado. La tercera dimensión, la altitud sobre el nivel del mar, se define con las curvas de nivel, que son la intersección del terreno con planos paralelos cada 10 o 20 metros de altura, según la escala. Atendiendo a su forma geométrica y a la escala del mapa, los objetos se dibujan como superficiales, elementos de áreas extensas, lineales, elementos largos y estrechos, puntuales, cuando sus dimensiones a escala son equivalentes a un punto, rotulación. Todos los nombres geográficos incorporados al mapa se representan con un tipo de letra y color íntimamente relacionados con lo que nombran. Cada una de las hojas del Mapa Topográfico Nacional del IGN tiene en su portada el nombre y el número, además de un croquis de los alrededores y su ubicación en España. Para cubrir toda España a escala 1/50.000 se necesitan 1.076 hojas. Un mosaico de España ocuparía lo mismo que una vivienda de 200 metros cuadrados. La acción del hombre transforma el paisaje cada día y los mapas deben reflejar esos cambios de forma continua. La orientación de noche en el hemisferio norte. Para orientarnos en la oscuridad, solo tenemos que localizar la estrella polar, y ella nos marcará el norte. Las estrellas, a lo largo de la noche, parecen girar en torno a un punto fijo, el que ocupa la estrella polar. Esta estrella está situada en el extremo de la Osa Menor. Para localizarla en medio del cielo estrellado, buscaremos antes otra constelación bien visible, la Osa Mayor, uniendo las dos estrellas más alejadas de la cola y prolongando 5 veces esa distancia, localizaremos nuestra estrella y con ella el norte que buscamos. La orientación de noche en el hemisferio sur. En el hemisferio sur no hay una estrella equivalente a la polar, pero sí una constelación que nos ayudará a orientarnos, la Cruz del Sur. Si prolongamos el brazo mayor de la cruz unas 4 veces, llegaremos al punto imaginario donde se encuentra el sur. Cerca de la cruz hay 2 estrellas luminosas, Alfa y Beta Centauro. Si las unimos y trazamos una perpendicular, esta se cruzará con la prolongación de la cruz en el punto sur. Por último hay una estrella alejada de la cruz pero bien visible, Achernar. Si unimos ambas, en el punto medio aproximado se encuentra el sur. Ya solo tenemos que trazar una vertical hacia el horizonte para encontrar nuestro camino.
el siglo XV los territorios conocidos por los europeos se limitaban a Europa y las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo. Además, se tenían informaciones sobre el lejano Oriente, transmitidas por comerciantes y viajeros, como era el caso de Marco Polo. De esta manera, las expediciones transoceánicas llevadas a cabo por portugueses y castellanos ampliaron de forma notable el mundo conocido, al incorporar el continente americano y ampliar los conocimientos sobre el africano. Las causas de las grandes exploraciones. La primera causa a la que hemos de hacer referencia es la búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente, pues la conquista turca de Constantinopla en 1453 suponía un obstáculo para el contacto entre Europa y aquellas tierras. De ahí que los europeos buscaran llegar a Asia, bien cruzando África por el sur o atravesando el océano Atlántico. En segundo lugar, hemos de hablar de los avances técnicos. Hablamos de instrumentos de navegación como la brújula o el astrolabio, pero también del uso de nuevas embarcaciones como la carabela. En este ámbito también tuvo gran importancia el desarrollo de la cartografía, que resultó esencial para el conocimiento y exploración de los territorios recién descubiertos. Por último, hemos de hacer referencia a una motivación de tipo ideológico, pues al finalizar la Reconquista, Castilla y Portugal necesitaban nuevos retos para su política expansiva. Las exploraciones portuguesas. En el siglo XV los monarcas portugueses trataron de encontrar una nueva ruta a la India bordeando África por el sur, siendo el gran impulsor de esas iniciativas el infante Don Enrique el Navegante. A partir de entonces los portugueses exploraron el Atlántico y la costa africana, descubriendo islas como Madeira y las Azores y llegando al Golfo de Guinea en 1460. Posteriormente, en 1488, Bartolomé Díaz dobló el cabo de Buena Esperanza y al fin, en 1498, Vasco da Gama llegaba a la India. Los viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un navegante genovés convencido de poder alcanzar las costas de Asia navegando hacia el oeste. Los reyes católicos aceptaron sufragar el viaje y firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las que reconocían a Colón privilegios si lograba el éxito. El primer viaje partió el 3 de agosto de 1492 de Palos de la Frontera, en Huelva, con 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Tras una escala en las Islas Canarias, la expedición se adentró en el Océano Atlántico. El 12 de octubre, Colón desembarcó en una de las islas del archipiélago de las Bahamas, que bautizó con el nombre de San Salvador. Posteriormente realizó 3 viajes más, en los que exploró las Antillas y la costa centroamericana. Aún así, siguió pensando que había llegado a Zipango, Japón. El hallazgo de Colón reavivó la rivalidad de Castilla con Portugal respecto al dominio del Océano Atlántico. En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, por el que quedaron delimitadas las zonas de influencia para ambas coronas, en una línea que cortaba el planeta a 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Con ello, Portugal obtuvo el derecho de conquistar Brasil. La primera vuelta al mundo. En 1519, una expedición capitaneada por el portugués Fernando de Magallanes partió del puerto de Sevilla con el objetivo de encontrar un paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Esa comunicación se encontraba en el extremo meridional de Sudamérica, conocido hoy como el Estrecho de Magallanes, que fue atravesado por primera vez en 1520. Sin embargo, el capitán murió en las Islas Filipinas, quedando a la expedición bajo el mando del vasco Juan Sebastián Elcano, quien regresó a la península en 1522, completando así la primera vuelta al mundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aprendemos desde casa. ¡Todos juntos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que aprendemos desde casa.
Bueno, perdón, ya sé que me he emocionado un poco. Es que vi el otro día la clase de música de la profe Ana y quería practicar. No os digo nada y os lo digo todo, pero el reto de hoy va a ser genial. Nos lo vamos a pasar pirata, porque el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con eso, con los piratas. Me preparo y vengo en un momento. Ahora ya estamos súper piratas para conseguir nuestro reto: cazatesoros. Sé que la piratería suena a cuento, como a cuento sonaba lo de los dragones y los castillos en la Edad Media, ¿os acordáis? Pero lo de la piratería es verdad verdadera. Vamos, que existen desde la antigüedad. La piratería es una práctica de saqueo tan antigua como la navegación. ¡Ey! Y estáos atentos, porque creció considerablemente durante la Edad Moderna. ¿Y por qué creéis? Claro, porque en aquella época España dominaba territorios al otro lado del Atlántico. Las naves partían de puertos desde el mar del Caribe. Los piratas aprovechaban las islas que estaban repartidas por todo ese mar para atacar a las naves españolas y robarles el oro y otros tesoros. Pero ocurría una cosa: muchas de esas naves que atacaban los piratas acababan hundidas bajo el agua. ¿Sabéis que entre 1492 y 1898 se hundieron 681 naves? Muchos de esos hundimientos se debieron a la acción de los piratas, en concreto un 0,8%. ¿Qué tal las mates? ¿Cuántos tesoros hay hundidos? Si no os perdisteis la clase de mates de ayer, estoy segura de que lo adivinaréis. Si multiplico 681 por 0,008... el resultado es aproximadamente 5 barcos hundidos por acción de los piratas en el mar del Caribe. ¿Y si os digo que tengo un mapa del tesoro? ¿A que lo queréis ver? Pero antes tenéis que demostrar que tenéis algunas habilidades propias de piratas navegantes. No me refiero a aguantar varios días sin ducharse. Ya sabéis que la higiene en estos momentos es más importante que nunca. No, me refiero a manejar algunos instrumentos de navegación. La primera es conocer la Osa Menor y su estrella polar, que es la guía de los navegantes. ¡Ay, esa ya os lo enseñé! ¡Genial! Ahora los puntos cardinales. ¿Qué es eso? Pues norte, sur, este y oeste. Primera prueba de este reto: localizar los puntos cardinales en tu casa. No me llevo a nadie de expedición que no sepa orientarse al menos por su casa. Sacad vuestras brújulas. A lo mejor alguno de vosotros tiene la suerte de tener una brújula de esas antiguas. Mirad, yo tengo una en mi teléfono. Mi cocina está al oeste. Mi salón está en el este. Y mi habitación está en el norte. Si alguno no tiene brújula, también puede hacerlo observando por la ventana. Tenéis que saber que el sol sale por el este y que se pone por el oeste. Así que estad muy atentos al amanecer y al atardecer para localizar los puntos cardinales de vuestra casa. Los siguientes objetos de navegación son el compás. Sí, el de matemáticas, el de hacer círculos. Y las reglas paralelas. Nosotros usaremos una regla normal. Además, necesitarás una hoja para dibujar nuestro mapa del tesoro, un lápiz y rotuladores. Ya sabemos los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Ahora la cosa se complica un poco más. No sé si sabéis que el ser humano ha trazado unas líneas imaginarias alrededor de la Tierra que le ayudan a orientarse. Se llaman paralelos y meridianos. Los paralelos son líneas imaginarias en torno al eje de rotación de la Tierra. Los meridianos rodean la Tierra de norte a sur. Vamos a por la segunda misión de este reto: dibujar un plano sencillo con meridianos y paralelos. ¿Y cómo lo hacemos? Con un compás dibujamos la circunferencia más grande posible en nuestra hoja. Ahora trazamos un diámetro y trazamos otro diámetro perpendicular al primero. Nos quedará como una cruz. La línea que va de izquierda a derecha se llamará paralelo cero y la que va de arriba a abajo se llamará meridiano cero. Las vamos a marcar muy bien. Ahora a ambos lados vamos a trazar 3 líneas: arriba, abajo, a izquierda y a derecha. Ahora las numeramos poniendo 1, 2 y 3 y grados porque es como se mide, en grados. ¡Genial! ¡Ya lo tenemos! ¿Ahora sabréis poner solos y solas los puntos cardinales en nuestro plano? Venga, que os doy unos segunditos.
Mirad, ¿os ha quedado así? Norte, sur, este y oeste. Gracias a estas líneas podemos ubicar cualquier punto en el planeta. Nos permiten crear coordenadas, saber la ubicación o bien al norte o bien al sur, o bien al este o bien al oeste. Mirad, si yo os digo 2 grados sur, 3 grados oeste, se localizaría así. Pues vamos a localizar los tesoros de los piratas hundidos en el Caribe. Yo os daré las coordenadas. ¿Os acordáis que había 5 tesoros hundidos? Pues os imagináis que las que os voy a dar son las coordenadas donde están hundidos, ¿vale? Primero os daré la latitud, norte o sur, y posteriormente os daré la longitud, este o oeste. A ver si encontráis todos los puntos. Primera coordenada, la vamos a marcar en color verde. 2 grados norte, 1 grado este. La segunda coordenada la vamos a marcar en rojo. Será 1 grado sur, 2 grados oeste. La tercera coordenada la marcaremos en azul y es 2 grados norte, 2 grados oeste. La cuarta coordenada la marcaremos en amarillo y la coordenada es 2 grados sur, 1 grado este. Y la última coordenada, la quinta, la marcaremos en rosa. La coordenada es 3 grados norte, 1 grado oeste. Vamos a desvelar ahora dónde estaban escondidas las coordenadas. ¿Lo habéis logrado? Seguro que sois unos auténticos cazatesoros. Y el próximo tesoro que vamos a alcanzar es recuperar nuestra normalidad, que ya queda mucho menos. Hasta aquí nuestra clase de Ciencias Sociales de hoy, que ha sido la más pirata de todos los tiempos. Os veo la próxima semana.